Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Jan Payano, profesor del curso de Biología. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hace dónde está la Miss Ruth? Bueno, te comento que la Miss Ruth está de licencia, ¿ok? Pero va a retornar a tus siguientes sesiones, ¿ok? El día de hoy vamos a realizar la clase de ciclo celular. Para ello, vamos a entender primero que el ciclo celular funciona como el ciclo de la vida, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Tú naces, creces, te desarrollas, te reproduces, te sigues reproduciendo, te sigues reproduciendo y mueres, ¿cierto? Ya, igual en la célula. Nace, crece, se reproduce, se sigue reproduciendo y muere. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a entrar aquí en que la célula va a entrar a dos tipos de eventos, ¿ya? Un evento llamado de crecimiento y desarrollo celular, llamada interfase, y un evento llamado división celular, donde se van a dar la multiplicidad de células, donde se va a dar prácticamente como la reproducción celular, donde se van a formar las células hijas. ¿Ok? Ahora ustedes me preguntarán, profesor, ¿y por qué es importante el ciclo celular? ¿Cuál es la importancia de conocer cuál es el ciclo celular, profesor? Ay, esto es muy claro, ¿no? Esto tiene una aplicabilidad médica, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué cosa es el tumor? Rápidamente define el tumor con tus palabras y de seguro dirás que es cáncer, ¿no? Algunos me dicen tumor, pero es cáncer. ¿Ya? ¿Y puede llegar a ser cáncer? Sí, pero no es cáncer, ¿ok? Es una proliferación de células desmedidas, ¿ok? ¿Cómo así, profesor? Lo que pasa es que, como te estoy diciendo, toda célula nace, crece, se desarrolla, ¿ok? Y cuando se desarrolla, se da la formación de nuevas células hijas, ¿ok? Y a ese proceso se le llama división celular. A todo lo que es antes de la división, de la formación de descendientes, se le llama crecimiento y desarrollo. Ok, entonces chicos, reconozcamos pues la importancia del ciclo celular justamente para la detección también de prevención y detección de tumoraciones, ¿no? Porque cuando el tumor, ¿qué es un tumor? Nos preguntamos, ¿qué es un tumor? Es el aumento de las células que crecen y crecen y se replican y se multiplican desmedidamente, sin control alguno. Entonces, conociendo pues estos eventos de interfase, que es crecimiento y desarrollo, y de división celular, que es la formación de células hijas, vamos a entender cómo actúa la célula y cuando estamos en un escenario donde están multiplicándose más de lo debido, ¿ok? Y existen medicamentos que van a evitar justamente esa multiplicidad continua, como por ejemplo la colchicina, que es un medicamento que evita ¿qué cosa? La división celular, la replicación. Entonces dice, ¿sabes qué? Oye, wait a minute, ya no más. Te estaba así multiplicando mucho, espera, stop. Detiene el ciclo celular, ¿no? Y obviamente con eso estamos previniendo de que el tumor siga creciendo, ¿ya? Entonces es importante desde el punto de vista médico también entender cuáles son el comportamiento de estos eventos, ¿ya? Este ciclo celular, como te dije, consta de dos etapas, una interfase y una división celular. A esta interfase, pues también hay que entender que tenemos tres subetapas, la fase G1, la fase S y la fase G2. Y en la división celular, también llamada fase M, tiene dos procesos muy marcados, que son la cariocinesis y la citocinesis. ¿Quién me puede decir qué es la cariocinesis? Seguro por ahí me dirán, profesor, es la división de la carioteca. Perfecto. Es cuando la carioteca se va a dividir. ¿Y qué será la citocinesis?
La citocinesis será la división del citoplasma. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y esto ocurre en todas las células? Así es. ¿Y el proceso va a ser el mismo para todas las células? No. ¿Por qué, profesor? Porque, por ejemplo, si estamos en las células sexual, ya no vamos a, se va a realizar un proceso, denominado meiosis. En cambio, si estamos en cualquier célula del cuerpo menos las células sexuales, el proceso se llama mitosis, como puedes ver acá. Entonces, mitosis para células de tu cuerpo, excepto células sexuales. Y meiosis específicamente para las células sexuales. Y esta mitosis y meiosis van a tener subetapas como la interfase. Por ejemplo, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Ya? Continuemos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la interfase. Como pueden observar, chicos, tenemos que en la interfase tenemos a la fase G1, a la fase S y a la fase G2. Se inicia con la fase G1. En la fase G1 lo que vamos a hacer es aumentar el volumen citoplasmático. Recuerda que estamos en crecimiento y desarrollo. Vamos a duplicar las organelas. Vamos a aumentar el ARN mensajero y vamos a generar la producción de proteínas. ¿Ok? Muy bien. Una vez que esta célula está creciendo, se está desarrollando, hay que entender que vamos a entrar en una fase de especialización. No todas las células van a continuar con la fase S. Hay dos células que son rebeldes y que dicen, wait, yo no voy a hacer replicación. Yo voy a terminar mi ciclo de una vez. Y se van a especializar en su función. Estas son las neuronas y los miocitos. Ambas células van a entrar en una subfase llamada subfase G0 y van a realizar este fenómeno llamado especialización. Obviamente ustedes saben que las neuronas se van a especializar en ¿qué? En la transmisión de los impulsos eléctricos y los miocitos en ¿qué? En la formación de células o fibras musculares. ¿Ok? El resto de células si pasa a esta fase S. Si hace esta fase de síntesis de ADN. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá en la fase S, profesor? Etapa más importante de la interfase. Ocurre la replicación del ADN. Ocurre la síntesis de proteínas histónicas, ¿ya? Ocurre la duplicación de centriolos. ¿Ok? Una vez que se termina esta fase S, viene la siguiente fase, fase G2. Es una etapa, digamos, de complemento donde se va a fosforilar la proteína histónica H1 y va a quedar lista, va a quedar preparada ¿para qué? Para que la célula pueda iniciar su fase M, su fase de división. ¿Ya? Perfecto. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos que la fase, comenzamos, para hacer resumen, con la fase G1 de la interfase, luego neuronas y miocitos hacen su fase G0 y ahí acaban su ciclo. El resto de células sí hace fase S, ¿ok? Fase de replicación o duplicación del ADN, y el resto hace fase G2, ¿ok? Y acá en la fase G2 ya están listas para iniciar la fase M, la fase de división celular. Oye, alguno me preguntará, profesor, ¿y por qué le llaman G, fase G? G viene de la palabra growth, ¿ok? Que significa crecimiento. Y algunos lo llaman como fase G también, pero no por la palabra growth, sino por la palabra gap. Y gap significa intervalo, ¿ok? Ahí están las dos teorías que mencionan por qué la idea de colocar fase G, ¿no? G1, ¿ya? Y en la fase M, ahí están, ¿no? Las etapas. La profase, la prometafase, la metafase, la anafase, la telofase. Y terminando la telofase, ya está ocurriendo la famosa división del citoplasma. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a desarrollar. Primero, te acuerdas que te dije al inicio, ¿no? Que dentro de la división celular iba a depender para qué tipo de célula se iba a dar ese proceso, ¿ok?
Y entonces dijimos que si la célula es sexual, lo que va a ocurrir se llama meiosis, para células sexuales o germinales. Y para células que son somáticas, es decir, del resto de tu cuerpo, ¿cómo se va a llamar el proceso? Se va a llamar mitosis. ¿Ok? Mitosis para el resto del cuerpo y meiosis para células sexuales. ¿Ya? Y esto va a dar lugar a ¿qué cosa? La mitosis va a dar lugar a células idénticas entre sí a la progenitora. Es lógico, ¿no? Por ejemplo, las células de tu estómago, si siguen multiplicando, van a ser las mismas, ¿no? Por ejemplo, las células parietales de tu estómago. Su función es, por ejemplo, producir el jugo gástrico. ¿Ok? Oye, y una vez que van multiplicando, dividiéndose, todos van a tener la misma arquitectura, la misma forma, y también van a tener la misma función, que es que se produzca el famoso ácido clorhídrico, ¿no? ¿Ok? Producto de para que realice la digestión química, ya el jugo gástrico. Entonces, esta es la mitosis. Ahora, la meiosis sí va a producir gametos para la que para la reproducción sexual, y estos gametos ya tienen cada uno una información diferente. Por eso es que mientras que la mamá y la hija en la mitosis son somáticas, es decir, simplemente se dividen, ¿ok? Y es en la célula del cuerpo menos la célula sexual, pues esta mitosis va a generar, pues como les había comentado, un crecimiento celular, ¿ya? Van a generar células idénticas entre sí a la progenitora, van a ser las mismas, igualitas, ¿ya? Lo que no ocurre en la meiosis que te había dicho, de que requerimos de qué, de un qué, requerimos de un especialista, ya que pues acá se produce 4 células sexuales, ¿ya? Y estas van a tener, como es obviamente por gametos, cada un gameto va a tener una información genética diferente. Por eso que la meiosis sí genera variabilidad, ¿ya? Variabilidad genética. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una información diferente. Mientras que en la mitosis habrá recombinación genética, no, porque todas son las mismas. Es decir, vienen con la misma, con las mismas características, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Mitosis producimos 2 células hijas idénticas y en la meiosis producimos 4 células hijas, ¿ya? Continuamos. ¿Quién me puede decir cuántos cromosomas tiene el ser humano? Seguramente ustedes dirán, profesor, tiene 6 cromosomas. Bueno, vamos a verlo. Ahí está. Por ejemplo, ahí está la diferencia, ¿no? La mitosis y la meiosis. No restes, no multipliques, no dividas, solamente mira la configuración. Célula progenitora, ahí está la célula madre lista para ir a la luz, ¿ok? Y por mitosis, la célula de tu cuerpo ponga a producir 2 células hijas diploides. ¿Qué quiere decir? Con la misma característica, con la misma cantidad de genes, con la misma morfología, ¿ok? Ahora, si usted me dice, ¿sabe qué? Vamos a pasarlo a través de meiosis. Entonces hay que entender que en la meiosis, ¿qué es lo que va a pasar? Esa célula madre sigue manteniéndose ahí y luego se divide una sola vez y luego se divide 2 veces para tener los 46 cromosomas que corresponden, ¿ya? Ahí está, rápidamente te comento pues que la mitosis tiene diferentes etapas: la interfase, la profase, la prometafase. En la profase, la cromatina, que es esto que tú ves acá, se va a condensar para formar los cromosomas. Los centriolos se van a direccionar a los polos. Mira, direccionalmente a los polos. En la prometafase, ya los centriolos están diametralmente opuestos en los polos y se va desintegrando la carioteca, dejando los cromosomas medio desorganizados. Metafase, cromosomas alineados en el ecuador celular. Anafase, disyunción de cromosomas, se separan los cromosomas, ¿ya? Y telofase es lo contrario a la profase y a la prometafase, ¿ok? Perfecto, entonces recordar justamente estos eventos para entender cómo ocurre el proceso del ciclo celular. ¿Listo, chicos? Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes
y nos veremos en una próxima oportunidad. Cuídense.